¿cómo hacemos para saber qué constante vamos a utilizar? ¿Sí? O sea, para poder cuadrar las unidades. Entonces lo que vamos a intentar hacer es mirar, bueno, si tengo aquí un coulomb de carga y aquí un coulomb de carga y aquí lo separo de 1 metro, ¿qué fuerza resultará? Sí, entonces eso va a ser otro experimento mental como el que hicimos la vez pasada. Reunamos de alguna manera, no sé cómo, reunamos toda esa cantidad de electrones, 6.25 trillones de electrones acá y 6.25 trillones de electrones acá, y los separamos de 1 metro. Y entonces hacemos el experimento mental de cuánta fuerza tendría yo que hacer para que no se alejen, ¿sí? Porque son del mismo signo. Entonces yo les cuento, la cantidad de fuerza que tengo que hacer aquí, o la fuerza con la cual ellos dos se están repeliendo, va a ser 9 por 10 a la 9 newton. Es una cantidad enorme de fuerza, pues porque el coulomb es una cantidad enorme de carga. Para que se hagan una idea, de pronto algunos de ustedes que están familiarizados con algunos conceptos eléctricos, de hecho el coulomb se define de manera un poco más estándar como la cantidad de carga que transporta un cable que lleva 1 amperio en 1 segundo. ¿Sí? Los de ustedes que conozcan los amperios saben que, por ejemplo, que uno lo coja una corriente de 1 amperio es fatal. ¿Sí? 1 amperio es muchísima corriente. Entonces, si uno lo coge 1 amperio durante 1 segundo, uno puede morir. ¿Sí? Porque está uno moviendo una cantidad enorme de electrones, ¿sí? 6 trillones de electrones a través del cuerpo. Entonces, esta es una cantidad bastante grande de carga. Normalmente no se habla de coulombs, sino se habla de microcoulombs. ¿Sí? Esta es una cantidad muy grande de carga y por eso la fuerza resultante es muy grande. ¿Listo? Entonces, si la cantidad de fuerza que se genera acá es esta, eso significa que se genera esta cantidad de fuerza cuando hay aquí un coulomb, por aquí 1 metro al cuadrado, ¿cierto? Así, digamos, reconstruiríamos la constante. ¿Cómo se calcula eso? No, esto no se calcula, esto es el resultado de un experimento. Sí, como los experimentos mentales que les decía la vez pasada, no, esos no salen de ningún cálculo, salen es de hacer el experimento y ver qué resulta. ¿Listo? Entonces esto es la constante que yo necesito para que con la unidad que yo acabo de definir me cuadren las unidades a Newton. ¿Sí? Esta es la famosa constante eléctrica. ¿Listo? Pero de nuevo, eso no sale de un cálculo, sale desde medir, de ir y coger, pues de hecho eso no se puede hacer. O sea, reunir un coulomb de carga no es fácil, se hace con cantidades mucho más pequeñas para calibrar esa constante. Entonces ahora sí, vamos a escribir la ley de Coulomb completa. Constante, producto entre las cargas, distancia al cuadrado, dirección. ¿Listo? Esta es la magnitud, esta es la dirección. Esta es la magnitud, que muchas veces se le denomina simplemente así, o sea, sin la flechita, sin la flecha para indicar que es la magnitud. ¿Sí? Y esta va a ser la dirección. ¿Listo? Y esta ya es la forma completa de la ley de Coulomb. Para el sistema internacional en metros, kilogramos, segundos usamos coulombs. Al definir la unidad llamada coulomb, entonces tuvimos que construir una constante, medir una constante, ¿sí? Para ver específicamente cómo cuadrar las unidades. Cómo al yo poner mi unidad que me acabo de inventar, coulomb, de un resultado físico que es esto que se mide. ¿Sí? O sea, con las unidades, digamos, cuando yo defino una unidad tengo que buscar la constante que me cuadra esa unidad, pero también puedo hacer lo contrario, y eso es lo que se hizo con el caso del sistema internacional, pero en centímetros gramos segundos. Se hizo lo contrario, se dijo, la verdad es que esa constante es muy enredada, pues no es exageradamente enredada, pero pues digamos, requiere usar cierto número de neuronas en la cabeza para no acordarse cuánto es. No solo eso, sino que hay que acordarse de otro número diferente, que es cuántos electrones, por ejemplo, hay en un coulomb. Eso es otro número diferente. Entonces, se dijo, bueno, eso está muy complicado, hagámoslo un poquito más simple. Es decir, escojamos
una constante que sea sencilla. Y después con la constante, después definimos cuánto es la unidad, o sea, al revés. En un caso fue, escojamos la unidad y después miramos cuánto es la constante, ahora va a ser al contrario. Entonces en CGS lo que se dijo es, ¿sabe qué? La constante vamos a definirla como 1. ¿Una qué? Pues en las unidades CGS. Dina, que es la unidad de fuerza por centímetro al cuadrado, sobre esa unidad que les mencioné hace rato de carga, SO al cuadrado. Recordando, ¿sí?, que un newton son 10 a la 5 dinas, ¿sí? Son las unidades de fuerza en el sistema centímetros, gramos, segundos. Entonces se decidió darle ese valor a la constante pues para que fuera más simple el cálculo, ¿sí?, para no tener que recordar esto. Y muchos ejercicios que ustedes van a ver que yo les voy a poner van a ser en este sistema de unidades para que esta constante sea simplemente 1 y ya. ¿Listo? Y entonces lo que después tenemos que definir es, ok, ESU es la unidad de carga en CGS, pero ¿cuál equivalencia tiene con los coulombs? ¿Cómo se relaciona? O sea, tiene que haber alguna conversión. ¿Cuántos ESU hay en un coulomb, por ejemplo? Eso no se sabe a priori. ¿Listo? Y eso, digamos, nosotros podríamos hacer ejercicios aún sin saber esta conversión. Yo les podría preguntar, por ejemplo, tenemos carga 1, 3 ESU. Carga 2 es igual a 5 ESU. Están separados una distancia de 3 centímetros. Encuentre la fuerza. ¿Listo? Problema típico, muy sencillo, unidimensional. Lo podemos hacer aún sin saber cuánto es ESU. ¿Por qué? Pues porque si yo lo pongo dentro de la parte de la magnitud de la ley de Coulomb, que es esta, K1 Q2 sobre R1 2 al cuadrado, o sea, la distancia que lo separa, pues el cálculo es K es 1, con las unidades que sí hay que ponerlas bien, multiplicado por Q1 Q2 será 3 ESU por 5 ESU sobre la distancia al cuadrado, o sea 3 centímetros al cuadrado, y eso me va a dar una fuerza física, una cantidad de dinas. ¿Listo? Estos cálculos son muy típicos, siempre se cancelan las mismas unidades, o siempre busco cancelar las unidades de esta forma, cargas con cargas. Aquí para cancelar los centímetros tengo que tener cuidado con una cosa, y es la siguiente. Aquí hay centímetros al cuadrado y aquí hay centímetros al cuadrado. Yo puedo hacer esto, pero no puedo olvidar que este también iba dentro del paréntesis. ¿Sí? O sea, yo cancelo, pero de todas maneras no puedo olvidar que este viene al cuadrado también. Entonces el resultado es, en últimas, la siguiente operación: 1 por 3 por 5 sobre 3 al cuadrado, y las unidades que quedan son dinas. ¿Sí? Eso, ¿cuánto es eso? Eso es, se cancela un 3, queda 5 tercios. 5 tercios es aproximadamente 1.67. 1.67. ¿Sí? O sea, un ejercicio ahí típico, rápido, en una dimensión. Más adelante vamos a hacer en 2 dimensiones. Entonces fíjense que yo no tuve que saber cuánto era un ESU en coulombs, no tuve que hacer la conversión. ¿Por qué? Pues porque el problema ya estaba todo en ese sistema de unidades, en sistema CGS. ¿Sí? Entonces parte de su trabajo va a ser identificar el problema, en qué unidades está, y escoger desde antes el sistema de unidades. ¿Sí? Si ustedes se fijan que este sistema es el CGS, entonces utilizan la constante de CGS, que es esta, es 1 en todas estas unidades. Si estuviera en metros, kilogramos, segundos, o sea, si por ejemplo las cargas estuvieran en Coulomb, entonces tendrían que utilizar la otra constante o el otro valor de la constante para ese sistema de unidades. Entonces eso implica cierto nivel simple, pero que hay que hacer de inspección. ¿Sí? Hay que mirar el problema y ver cuál es su contexto.